El sector de las renovables puede estar viviendo una gran paradoja. Cada vez es más protagonista en el mercado eléctrico español. La eólica y sobre todo la fotovoltaica no paran de crecer. Su producción va a más, al igual que las opiniones contrarias a estas tecnologías. ¿Tienen tanta mala imagen las renovables? ¿Por qué se les ataca? ¿A qué es debido tanta fake news? De esto y mucho más vamos a hablar en ON, el videopodcast del periódico La Energía. Comenzamos. Aquí comienza ON, el videopodcast del periódico de la energía, con Ramón Roca. El sector de las energías renovables está en la mira de las acusaciones, desde grupos ecologistas a partidos políticos, de aldeanos que claman al cielo justicia por un cacho de terreno, a incluso a agricultores o ganaderos que pasaban por ahí. Quien más y quien menos últimamente atizan a todo lo que sea renovable. Con razón o sin ella, nadie es perfecto y en energía se podría decir que menos aún. Pero las renovables están sufriendo un ataque injusto y continuo. Como decía, las renovables no son perfectas, pero son la mejor solución junto a otras tecnologías no contaminantes como la nuclear, los biocombustibles o los gases renovables. Estamos a descarbonizar el planeta, no en otra batalla. El resto son cosas pequeñas en este reto. Por eso no se entiende que las renovables, y más en España, sufran tantos ataques. A todo ello hay que sumar las fake news que rodean y en las que a veces se basan estos ataques. Es difícil combatir contra ello. Lo sé de primera tinta porque lo vivo en Twitter y en las redes sociales a diario. Pero la verdad se acabará imponiendo. Quiero creer que es algo pasajero, pero el reto social está ahí. Las quejas van a más y ahora toca ser más transparentes que nunca. Explicar las cosas, cómo y por qué se hacen así, cuáles son sus beneficios, por qué los hay y muchos. Se puede estar en contra de algo, por supuesto, pero con criterio, con sentido, con argumentos. Criticar por criticar no lleva a ningún lado. No se resuelven los problemas con mentiras y más mentiras. ¿Qué si los incendios de Asturias los provoca el sector para desarrollar parques eólicos? ¿Qué si las eléctricas vacían embalses para llevárselo crudo? ¿Qué si la fotovoltaica es un peligro por los residuos contaminantes? Como si no existiese el reciclaje, es increíble. Y así podría estar hasta mañana hablándoles de mitos y de fake news alrededor del sector. Claro que con las renovables no vamos a solucionar todos los problemas energéticos que hay en el mundo, pero son a día de hoy la mejor solución por costes y por impacto ambiental. ¿No es suficiente? ¿Acaso quieren seguir enganchados a los combustibles fósiles? Las renovables tienen mucha tarea por delante, sí. Hay que explicar a los ciudadanos menos informados cuáles son las ventajas y los beneficios, que también los hay económicos, que dejan en el territorio. Pero no solo tienen este reto social y de reputación, sino que también se les ha abierto con la guerra en Ucrania una ventana, una oportunidad para erigirse en la nueva bandera de la democracia. No hay tecnologías como las renovables que sean más cercanas al pueblo. Miren, por ejemplo, los paneles solares que pueden poner en sus hogares. Ahora hay que acelerar además su desarrollo. Europa tiene que desengancharse del gas ruso y ha apostado por las renovables. Amén de ser la base del nuevo mix eléctrico, hay que saber también cómo integrar la energía renovable en los sistemas a futuro y dar solución a su intermitencia. ¿Cómo conjuntar ambas cosas? Una lluvia de críticas con su implantación a lo grande. De todo ello vamos a hablar largo y tendido en ON, en el videopodcast del periódico de la energía, cuyo capítulo hemos titulado El ataque a las renovables. Amara en Zero, una compañía 100% transición energética. Tu partner estratégico para todos los proyectos relacionados con la transición energética. Amara en Zero, Energy Transition Key Partner, Beyond Products and Services. La conversación. Pues como os habrán podido dar cuenta, hemos dado un salto y nos hemos comido a Sandra, porque no la tenemos hoy con nosotros, pero bueno, sé que está cerca y que seguramente nos estará escuchando. Bueno, cerca no está, está en Rotterdam, ahí en los Países Bajos, viendo a mucha gente en el Consejo Mundial del Hidrógeno. Ha viajado con alguna compañía española
y la verdad es que es una jornada que está siendo bastante interesante y de la que hablaremos, por supuesto, en el próximo capítulo de ON, en este video podcast que estamos realizando en el periódico La Energía, que lo dedicaremos al hidrógeno. Pero bueno, como les decía, vamos a hablar de renovables, que como habéis podido comprobar pues es el sector que está no de moda, sino lleva ya muchos años siéndolo y lo va a ser durante muchos años. Y para hablar de todo esto que hemos comentado, de los problemas que hay, de los grandes retos que hay a futuro, pues se encuentra con nosotros José María González Moya, que es el director general de la patronal española APA Renovables. Muy buenas, José María, ¿qué tal? Muy buenas, Ramón. Gracias por venir a ON, al video podcast del periódico La Energía. ¿Estamos en el peor momento reputacional de las renovables en España? No, para nada. Yo no creo que haya un mal momento reputacional. Sí que es verdad que vemos cierta contestación social, pero que entendemos dentro digamos, del desarrollo que estamos haciendo renovable. Y también hay que poner en contexto todo lo que ha ocurrido en el pasado para aterrizar en lo que estamos en el presente. No olvidemos que nosotros apostamos de forma muy fuerte por el desarrollo renovable ya hace muchos años. Sin embargo, desde la reforma del 2013 tuvimos un parón renovables en el cual en este país no veías por la carretera ni un solo aerogenerador, ni una sola pala, ni incluso, pues, digamos, centrales solares, ¿no? o plantas solares. Y hemos vuelto con más fuerza que nunca. Todo esto derivado de los acuerdos de París del año 2015, que nosotros, Europa los ha ido modulando con el tiempo. Pero bueno, en 2019 ya tuvimos el Green Energy para todos los europeos, en el cual la Comisión Europea ya puso el foco directamente en las renovables, dada su capacidad de competitividad y demás. Y en todo caso hemos vuelto, al desarrollo renovable en este país que abandonamos durante unos años. Y puede ocurrir que haya sensación de un desarrollo masivo, exagerado, etcétera, etcétera, que creemos que no es así, sino que nos tenemos que ir adaptando a los tiempos en los que estamos y lo que nos viene. Pero puede ser ese nuevo boom, digamos, el que ha creado toda esta ola que hay contraria de estos ataques que hay tanto en redes sociales como, digamos, en algunas zonas rurales de España o incluso de partidos políticos, ¿no? que se posicionan en contra. Sí, efectivamente. Bueno, un poco con lo que decía. Es decir, veníamos de unos años que no hacíamos nada en renovables. No estábamos en el debate, la gente andábamos preocupados en el sector energético por otros temas y ya desde hace 3 años hemos vuelto con más fuerza que nunca. Con más fuerza que nunca por por muchos temas, pero fundamentalmente creemos que por dos, ¿no? Por la necesidad de transformar todo este sistema energético en base a los acuerdos climáticos, etcétera, etcétera, y por la competitividad de estas energías, y estamos apostando por ellas tan fuertemente. El hecho de encontrarnos esa contestación, creemos que dentro de lo que cabe es algo natural. Tampoco creemos que estemos encontrando una batalla y estemos luchando contra los molinos, ¿no? No creemos que sea algo generalizado. Evidentemente, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Nosotros creemos que la mayoría de las cosas, de los casos, se hacen bien y apostamos por hacer ese desarrollo ordenado y es lo que estamos tratando de hacer. Hay mucha preocupación en el gobierno con esto, ¿eh? Bueno, en el gobierno o en la sociedad en su conjunto. Aquí la preocupación yo creo que tenemos que tener todos es buscar el equilibrio de cara a cómo vamos a desarrollar nuestra actividad y nuestro sector de cara al futuro. Cuando hablo de nuestro sector, digo el sector energético. Tenemos unas obligaciones con Europa, tenemos unas obligaciones con Naciones Unidas y nos hemos comprometido a transformar todo esto. Seguimos dependiendo un montón de los combustibles fósiles y tenemos que hacerlo de alguna manera. Yo creo que entre todos estamos tratando de darle la mejor forma y cordura al desarrollo renovable y de alguna manera creo que se está consiguiendo, aunque tengamos esas... ¿Cuál debe ser la respuesta a esa contestación social? ¿Hay que ser más transparentes? Yo creo que hay que ser transparente siempre. O sea, y las empresas cuando se acercan a los territorios tienen que hablar de los beneficios de las instalaciones. En la medida de lo posible, siempre ir de la mano de los territorios en cuanto a explicarles la actividad que tú vas a generar. Tú no puedes llegar a cualquier pueblo de España diciendo, presentando un papel voy a presentar un parque eólico. No, hay que ir allí, explicar, darle a conocer cuáles... dar a conocer a las administraciones locales, a las entidades locales, qué es lo que pretende llevar a cabo y mostrar los beneficios de todo tipo, desde los beneficios ambientales que tienen las renovables, beneficios económicos globales en cuanto a que nos harán reducir nuestra factura de la luz y beneficios locales en cuanto a ingresos para las administraciones vía tasas y
cualquier impuesto que satisface cualquier actividad económica, ya no digo solo energética o industrial. ¿Es algo porque nos acercamos a elecciones o esto de que haya tanta fake news por redes sociales, por WhatsApp, sobre las renovables? O sea, por ejemplo, lo del tema este de los incendios de Asturias a mí me llamó mucho la atención, incluso escribí un artículo sobre ello, porque era un poco demencial esto, ¿no? Y entonces, que haya partidos políticos que también estén apoyando este tipo de cosas, de desinformaciones, no sé si le preocupa al sector o si eh, creen que hay que comunicar mejor las cosas. Sí, desde luego, a ver, nos preocupa, evidentemente, y bueno, muy acertado el artículo, por cierto, porque cuando uno lee esas cosas en redes sociales, pues casi mejor es pasar página y no atenderlo y ni contestar, porque los propios argumentos que utilizan se desmontan por sí solos. Pero en todo caso, a ver, preocupa muchas veces que como sector nosotros nos encontramos hablo de todos los partidos políticos, imagínate, a nivel nacional, y todos apoyan un desarrollo renovable, todos andan comprometidos con esta transformación. Sin embargo, luego llegas al territorio y esos mismos partidos pues te encuentras que no apoyan determinadas actuaciones o beneficios para la comunidad porque son más... como todo en esta vida, hacen mucho más ruido los que están en contra que los que están a favor, aunque sean minoritarios. Y entonces sí que nos preocupa que eso ocurra. Sí que vemos muchas veces, por lo que te digo, partidos aquí a nivel central que defienden el desarrollo del sector y, sin embargo, te vas a una diputación o a una localidad en cualquier región de España y ese mismo partido está en contra de un proyecto concreto o de la actividad renovable en general. Uh-huh. Vamos a dejar un poco apartado todo esto, pero quería saber cuál es el principal reto al que tiene ahora mismo el sector renovable en España. Pues hombre, centrarlo en uno es complicado, ¿no? Yo creo que el principal reto es poner en marcha todo lo que pretendemos hacer de la forma más ordenada y de la forma más beneficiosa para todos. Y beneficiosa hablo desde las empresas sobre todo, pero los consumidores es fundamental. El objetivo de transformar nuestro sistema energético en un sistema fundamentalmente renovable debe perseguir dos o tres, en este caso yo diría tres principios. El principio climático, en cuanto a la mejora de nuestro medio ambiente y de nuestro entorno. Un principio económico, que es en cuanto a que la ciudadanía, la industria y la economía en general se beneficie de los ahorros que nos pueden dar las renovables. Y por último diría la seguridad de suministro. Hablamos y hemos visto cómo Europa ha legislado últimamente centrándonos en tratar de asegurar la seguridad de suministro de Europa, en parte, ahora por desgracia con la invasión de Ucrania, en parte justificado en ello. Y ahí son las renovables que nos pueden dar la solución. Lo que pasa es que las renovables necesitan muchas cosas. En esos retos meteríamos muchas cosas como el almacenamiento, el desarrollo de otras tecnologías y sobre todo lo que vemos es esos consumos de combustibles fósiles que actualmente tenemos en el transporte, en la industria, en todos esos sectores que no están electrificados, el cómo transformarlos. Eso es un reto y fuerte. Hemos visto que, por ejemplo, durante esta crisis energética incluso se les ha vuelto a atacar a las renovables. Regulatoriamente hablando, se les ha impuesto un tope, que incluso se han llegado a decir barbaridades de que se lo están llevando crudo y cosas así. ¿Hay seguridad jurídica en España? Yo creo que seguridad jurídica tenemos en términos generales, pero sí que es verdad que tenemos cierta incertidumbre regulatoria en cuanto a las medidas. Es decir, por ejemplo, dentro del sector renovable hemos sufrido estos 2 últimos años para combatir los precios de la energía, pues por ejemplo, un tope, una minoración de los precios del gas, ¿vale? Este mecanismo lo que viene a hacer es, digamos, a toda la generación inframarginal, ponerle un tope si el gas va a un precio por encima de 20 euros, etcétera, etcétera. Pasa que ese tope, que se diseñó para un momento de crisis, un momento como el del año anterior, en el cual teníamos evidentemente los precios del gas disparatados, tiene sentido un momento coyuntural. Y yo creo que ahí hay 2 temas que se deberían perseguir. Primero, en cuanto a la emergencia de las medidas que tú pones en marcha y, sobre todo, el público objetivo de las medidas que tú pones en marcha. Yo creo que en este país, y desde hace muchos años es así, no tenemos muy claro a quién tenemos que proteger en el sector eléctrico. Me refiero, es decir, tenemos una tarifa regulada, que es un PVPC,
que en teoría ya uno no sabe si es para el consumidor vulnerable o para todos o para quién. Deberíamos distinguir realmente y creemos que hay que hacer un esfuerzo por ayudar al que realmente le está doliendo ver en su recibo eléctrico pues estas subidas. Y, por ejemplo, en relación a lo que decías de renovables, esta medida, por ejemplo, de la minoración del gas para un momento coyuntural en el cual los precios han bajado y se han relajado mucho, nos está haciendo mucho daño. Vemos como hoy en día instalaciones renovables que no tengan un contrato de cobertura, un PPA o cualquier cosa de ese estilo, están funcionando determinadas horas del mes sin saber lo que van a cobrar a final de mes. ¿Por qué? Porque el cálculo de la minoración del gas se hace a final de mes. Y tú hasta el último día del mes no sabes si a la hora 3 del día 14 te ha resultado beneficioso el producir o no. Lo que a veces no se entiende es que cuando bajan los precios en el mercado no pasa absolutamente nada y cuando sube se interviene. Y dice, no, usted ya no puede ganar dinero. Eso sí, si pierde, allá usted. Desde luego, eso lo hemos visto en este sector, ya no solo en el renovable, en el energético, en el eléctrico en total. Evidentemente, cuando estuvimos en el año 2020 en plena pandemia y los precios del mercado absolutamente deprimidos, nadie se acordó de nosotros. Sin embargo, cuando han subido, sí, yo creo que hay que buscar los equilibrios. Evidentemente, el sector tiene que poner de su lado para tratar de ayudar y ajustar su retribución, sus ingresos, conforme a conforme a las necesidades que tengamos. Y sin duda tenemos que aprovechar de todo eso. Lo que hace falta es mucho diálogo, mucho consenso y mucho trabajo en equipo. Creo que aquí tanto pues, gobiernos, administraciones y todos los partidos políticos se deberían involucrar más entre todos, ponernos de acuerdo en qué medidas podamos hacer y que sean efectivas para la industria y para los consumidores a nivel doméstico. Se han aprobado declaraciones de impacto ambiental el pasado mes de enero por unos 55 gigavatios aproximadamente, la gran mayoría de fotovoltaica. Ahora a los 3 meses ya se están dando las primeras autorizaciones, pero todo esto tiene que estar a finales de junio de 2025 conectado. ¿Va a dar tiempo a inyectar tanta energía renovable? ¿Hay realmente capacidad para ello? A ver, yo creo que capacidad no tenemos para meter 60 gigavatios en este país en 2 años, porque no tenemos mano de obra suficiente y luego, sobre todo, tenemos también un problema de suministro. Hay un problema muy evidente, pues uno de los, dentro de los equipos principales, digamos, de una instalación renovable, que es el transformador de tensión, hay dificultades para comprar transformadores de tensión a día de hoy que te lo sirvan en ese plazo de 2 años. Entonces, capacidad como tal yo no la veo. Además, tampoco creo yo, a ver, en la historia del sector renovable, el año que más potencia hemos puesto en marcha fue el año pasado. Fueron 7.500. Esto estamos hablando de hacer 25 o 30.000 por año. No veo que tengamos capacidad y además tampoco sería bueno. No sería bueno que concentremos el desarrollo renovable en 2 años y luego paremos otros 3. No, esto habría que laminarlo y repensar bien qué es lo que podemos y tenemos que hacer de cara al futuro. ¿Y qué solución se le puede dar a los desarrolladores? Porque probablemente muchos puedan perder sus garantías. Habrá que hacer algo, habrá que negociar con el gobierno alguna solución. Efectivamente, yo creo que el gobierno ya nos tendría que anunciar al menos pues cuáles son sus intenciones, saber en el sentido de decir, oye, si están abiertos a establecer una prórroga del año 25 o si no están abiertos o que lo anunciara ya. Hombre, nosotros creemos que de forma razonable sería una lástima perder buena parte de esa inversión que se ha hecho, porque eso nos haría retroceder a la casilla de salida. Ahí sí que es verdad que el objetivo principal que se perseguía el Real Decreto Ley, que estableció este tema de los hitos, etcétera, etcétera, que era luchar contra la especulación en buena parte, como así lo decía el propio preámbulo, coincidimos con ese objetivo. Lo que pasa que sí que es verdad que toda la dificultad que se han encontrado los promotores durante estos años a la hora de tramitar y agilizar permisos no es culpa del promotor. Yo creo que se puede encontrar un equilibrio y no perder de golpe 40, 50 o 20 gigavatios que podamos desarrollar de forma ordenada durante los próximos años. Es eso, digamos, la marca España, el que nos gusta, venga, 2 o 3 años de boom, luego parón, luego otra vez boom. Yo creo que España, tampoco es que haya vivido en el exterior, ¿no? Algo he viajado, pero en España es que somos muy pasionales, ¿no? Para todo. O sea, ¿queremos hacer renovables? Pues allí vamos todos. ¿Queremos hacer no sé qué? Pues allí vamos todos. Entonces yo creo que es algo casi cultural, ¿no? El mundo no se acaba mañana, ni en materia renovable
ni en materia de autoconsumo, ni en materia de muchas cosas. Queremos, y siempre parece que ha sido así, yo creo, desde todos los lados, administraciones, políticos, empresas, ciudadanos, parece que tengamos que hacer los objetivos pasado mañana, parece que tengamos que tener nuestra instalación de autoconsumo pasado mañana, cuando estamos hablando de inversiones y activos que van a durar 20 o 30 años. Y lo ideal es hacerlo bien, hacerlo con calidad, hacerlo con seguridad y que entre todos cuidemos nuestro ecosistema. Ahora se está negociando la actualización del Plan Nacional de Energía y Clima para 2030, el famoso PNIEC. ¿Qué es lo que proponéis desde APA? Pues a ver, de momento primero lo que proponemos es... A grandes rasgos. No, pero te diría, vamos a ver, en cuanto a la necesidad de... Un comentario en cuanto a la necesidad de revisión del plan, ¿no? El plan sí que es verdad que el plan que diseñó España estaba muy por encima de los objetivos que en su momento tenía Europa. Por entonces estábamos hablando del 32 o 35% de entrada de renovables en energía final, y España fuimos un paso más adelante y llegamos al 42, y ahora la Comisión, el Parlamento y el Consejo parece que han llegado a un acuerdo que se tendrá que plasmar de forma definitiva, llegar a un 42,5% y un 2,5% indicativo, es decir, un 45% de consumo de energía global a partir de renovables, de todo tipo de energía, solo electricidad. Nosotros teníamos 42, con lo cual si queremos ir en línea con Europa deberíamos subir un poquito o replantearnos. Nosotros, a ver, lo que pedimos primero es, y ya no, yo ya no hablo a nivel nacional, a nivel europeo, un ejercicio de realismo en cuanto a dónde estamos. Vamos a hacer la foto de dónde estamos. Estamos en el año 2023, estamos hablando del año 2030 y queremos más que duplicar la penetración de renovables, ya no, hablo de forma global, no solo en electricidad. Más que duplicar en 7 u 8 años es complicado, ¿eh? Es un reto. ¿Que lo podemos hacer? Pues a lo mejor lo podemos hacer. Y si se hicieran las políticas ágiles y demás, bien. Entonces yo diría eso, a nivel europeo es ejercicio de realismo y a nivel nacional, nosotros los objetivos del PNIEC nos los creemos, pero les vemos que faltan políticas activas, políticas decididas en cuanto a llevar a cabo la transformación. El objetivo que tenemos en particular en el sector eléctrico de llegar al 74% lo podremos lograr si corremos mucho y legislamos mucho y regulamos mucho, o cuando digo mucho, perdonar, digo cuanto menos lo hagamos casi mejor, pero que lo poco que hagamos lo hagamos bien. De cara, por ejemplo, digo, el 74% a la entrada del almacenamiento, al desarrollo de los bombeos. Las renovables necesitan el apoyo, digamos, de otras tecnologías que no, cuando no está disponible ni nuestro sol ni nuestro viento. También tenemos renovables que nos dan firmeza y nos dan seguridad de suministro, como centrales de biomasa, de biogás, etcétera, etcétera. Ahí también nos podemos apoyar. En todo caso, yo diría, en el sector eléctrico podemos hacerlo, pero ya parece que vamos un poquito tarde en cuanto al desarrollo de ese almacenamiento y esas otras tecnologías. Y en cuanto al resto de sectores, nos preocupa y mucho el cómo vamos a transformar consumos de combustibles fósiles en renovables. Primero, por la dificultad de aquellos de que no puedas electrificar, y segundo, también por las políticas que tenemos. Hasta hace 2 días hemos tenido subvencionado el depósito de combustible todos nosotros. Seguimos teniendo el gas que consumimos en nuestras viviendas, la tarifa regulada está también, digamos, intervenida, tiene un límite del 4 o del 5% de incremento de precio. El consumidor no está viendo ninguna señal para transformar esos consumos. Y es ahí donde realmente nos preocupa el vehículo eléctrico. Es fundamental desarrollar el vehículo eléctrico de forma masiva, la bomba de calor, para poder llegar a cumplir esos objetivos. La electrificación del sistema. José María, ¿se van a hacer subastas este año? Porque lo del año pasado fue un poco desastre. Hombre, yo espero y creo que sí, ¿eh? Yo creo que se deberían hacer subastas. Lo del año pasado, en cuanto a nivel de desastre, bueno, parece que lo que no funcionó fue la convergencia entre el precio esperado por el gobierno y el precio ofrecido por la industria. En ese momento también estamos en una situación en la cual las materias primas y, digamos, todos los componentes de cualquier instalación renovable, pues estaba caro. Ahora ya hemos visto cierta relajación. No vimos convergencia. También la subasta tenía algunas dificultades en cuanto al detalle que hacía que no funcionó. Yo creo que es una buena herramienta que se debería poner en marcha y se debería mantener. Esto junto con la libertad de que cualquier actor vaya al mercado a firmar PPAs, coberturas o lo que quiera. Desde luego. Antes de dar paso a nuestros colaboradores, quería saber también si crees que España está en condiciones de aprovechar
o de volver a ser, no sé si decir, hacer como el ave fénix y resucitar la industria renovable que fuimos en el pasado. Es decir, España puede volver a tener una industria renovable importante. No sé si nos puedes contar algo al respecto. Si hay agentes extranjeros que estén llamando a las puertas y que quieran invertir en España y traerse su producción aquí. Yo creo que sí, que España tiene una oportunidad única, más que evidente, por el hecho de que tenemos los mejores recursos renovables de toda Europa. Tenemos territorio, tenemos talento, tenemos una red eléctrica que no tienen muchos países del mundo, tenemos una capacidad de integración de todo esto. Sí que es cierto que están llegando industrias aquí, y lo vemos muchos días, cómo la industria se acerca, o al menos de momento bajo intenciones, todo esto tendrá que aterrizar, cómo la industria se acerca a España como objetivo para desarrollar sus productos, bien sea el metanol, bien sea el hidrógeno, bien sea la electricidad barata, etcétera, etcétera. Tenemos ejemplos concretos, lo que pasa que sí que es verdad, no lo estamos viendo de forma activa. Yo creo que ahí deberían apoyar, por ejemplo, políticas fiscales. Estamos hablando, por ejemplo, a mí me gusta a veces poner ejemplo del estado de Texas en Estados Unidos. Ahí hemos visto como en 10-15 años se ha multiplicado la demanda de electricidad por 1,5. También se han establecido unas políticas de facilitación de acceso a instalaciones renovables y por el otro lado aquí se han centrado mucho también en centros de datos, grandes industrias consumidoras de electricidad, y está siendo un caso de éxito. Yo creo que España, yo creo que debemos legislar en relación al beneficio de todos, y el beneficio de todos está en el beneficio del sector energético renovable y el beneficio del sector industrial. Somos las renovables los primeros interesados en venderle nuestra energía a alguien. O sea, tenemos que pensar en industrializar este país, y yo creo que las renovables es una muy buena vía. Pues le voy a presentar a nuestros dos colaboradores de siempre, porque llevan aquí desde el principio y esperemos que sigan aquí hasta que esto se nos acabe. Javier Revuelta y Manuel Fernández Ordóñez, que supongo que tendréis muchas preguntas que poder hacerle a José María. ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezo yo? Yo veo, José María, muchísimas gracias, muy interesante lo que nos estás contando. Yo veo muchos paralelismos entre lo que nos comentas y la energía nuclear, ¿eh? Porque, para empezar, la persecución de una deficiente técnica legislativa que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Donde, utilizando el clima como coartada, se ha hecho legislación con carácter eminentemente recaudatorio. O sea, y no lo podemos disimular, ¿no? Que se haga una ley de medidas medioambientales en el sector eléctrico y grave por igual a todas las tecnologías, independientemente del impacto medioambiental que tengan, pues yo creo que eso no es una ley medioambiental, ¿no? Que se pongan impuestos a las energías renovables del 7%, igual que al gas, pues eso no tiene carácter medioambiental, o que se le imponga a la energía nuclear del mismo modo, ¿no? Y luego lo que comentabas, que me pareció muy interesante, de los acuerdos políticos, ¿no? Efectivamente, en el sector nuclear fuimos los primeros en sufrir que el Congreso de los Diputados decrete por unanimidad que se construya un almacén temporal de residuos y luego las comunidades autónomas lo veten, ¿no? Siendo de los mismos partidos. Creo que hay muchos paralelismos. El fenómeno NIMBY y el banana están llegando al mundo renovable, cosa que cualquiera que estuviera en el sector podía esperar. La sociedad generalista igual no, pero está llegando, ¿no? Yo lo que te quería preguntar, José María, es, al final comentas que efectivamente las energías renovables necesitan otras tecnologías, ¿no? Esos niveles de inversión que estamos requiriendo de las energías renovables, y esas tecnologías no están presentes, y esas tecnologías que postula el PNIEC no están llegando con la celeridad que se necesita, y tenemos energía nuclear y tenemos renovables. ¿Cómo ves tú que casan en un futuro a medio plazo? Bueno, veremos a ver qué pasa con la energía nuclear, ¿no? Aquí hay un acuerdo entre, en teoría, ¿no?, el gobierno y las empresas en cuanto a un calendario de cierre y abandono paulatino. Ahí veremos a ver si eso se cumple o no. A ver, lo que yo en relación al sector renovable, evidentemente, y eso lo vemos todos los días, ¿no? De momento, mientras no conjuguemos las herramientas de almacenamiento y ayudan la gestión a la hora de integrar renovables, pues será difícil llegar a ser 74. Lo que pasa es que yo creo que debemos actuar mucho desde la oferta, es decir, no solo pues la nuclear, el gas, las renovables, el mix que tenemos actualmente, pero también debemos incidir mucho sobre la demanda. La demanda se tiene que acoplar a la oferta, y ahí es donde ahora mismo nosotros vemos con preocupación las señales que estamos dando. Actualmente, fíjate que todavía el diseño de peajes
está de las tarifas, vamos, dentro de la tarifa eléctrica, el diseño de peajes que hacemos frente a los consumidores nos sigue indicando que lo óptimo es consumir de noche. Cuando vemos ahora que todos los días del mediodía la energía la tenemos barata gracias a la energía solar fotovoltaica. Y es más, y ya lo estamos viendo, dificultades de integración, etcétera, etcétera. El problema no es ahora, el problema serán los próximos años. Ahí, pues oye, que el PNIEC nos establece una hoja de ruta, vamos a ver si la mantiene o la cambia, y evidentemente las renovables seguiremos necesitando. Por desgracia, de momento del gas, cuando no hay agua, la nuclear tiene esa energía de base que nos da todos los días, pero bueno, en cuanto a lo nuestro necesitamos almacenamiento, gestión y sobre todo creemos que es fundamental la demanda. O sea, sí, perdón, la demanda. Tenemos que el vehículo eléctrico ser activo, el consumidor en su casa ser activo y hay que darles las señales ya. No podemos estar diciendo todavía, perdonad que lo diga así, que lo óptimo sería que nos levantáramos a planchar por la noche. Pero esas señales se dan con precios bajos y no llegan. Pero todavía el diseño de peajes y cargos nos sigue diciendo que es por la noche. O sea, bueno, eso sí. Y no nos estamos... Pero eso porque está obsoleto totalmente, Claro. ha quedado totalmente desfasado a los peajes. Claro, y hay que hacer participar la demanda para que participe. Lo lógico es que todo que tenga vehículo eléctrico lo carga al mediodía, que es en las horas de sol cuando es barato. Pero el problema, José María, es ese, si esas inversiones en almacenamiento no llegan, o las tecnologías más que las inversiones, ¿cómo vamos a alcanzar ese nivel de inversión que necesitamos en energías renovables si los precios al mediodía ya son cero? ¿Quién va a invertir para no cobrar? Claro, ese será el problema. Estamos bien, pero ahí donde lo que incide sobre todo, y vuelvo a lo mismo, es la demanda. El problema creo yo, el problema que tenemos en este país es que la demanda de electricidad está estancada y va a la baja incluso. Ahora incluso con la irrupción del autoconsumo, estamos hablando que tenemos este mes de abril, ojo, este mes de abril hemos tenido la misma demanda que el mes de abril del año 2020, con el cerrojazo del COVID. O sea, que es preocupante. Es decir, la demanda de electricidad no está subiendo. No está subiendo, entendemos, primero, porque el país no se está industrializando y no está consumiendo energía. Sí que es verdad que la eficiencia energética se está notando mucho, pero también el autoconsumo está tirando a la baja, cosa que es bueno. Pero lo que pasa es que no estamos trayendo demandas de otros sectores. Demandas, pues bomba de calor y vehículo eléctrico. Hay que electrificar, es urgente electrificar, pero no tenemos ni señales de precio ni señales regulatorias que incentiven esos desarrollos. Muy buenas, José María. A ver, profundizando un poco en las preguntas de Ramón sobre vuestras propuestas, lo que me interesa es entender un poco el difícil papel que veo que tenéis de representar a muchas tecnologías y al final hay que aterrizar algunos números. O sea, podemos hablar de renovables en general, pero luego hay que poner números a esas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiáis? Yo me lo imagino un poco como una junta de vecinos en la que poner a todos los vecinos de acuerdo en el edificio, ¿no? En las cosas comunes, que totalmente de acuerdo con todo lo que comentas, pero al final hay que ir con cierta propuesta de pues tanta eólica o tanto solar, porque el consumo eléctrico es el que es, subirá al ritmo que subirá en línea con los vehículos y bombas de calor, pero al final yo veo que tenéis esa difícil labor de decirle tanto interno entre las distintas tecnologías como externo comunicar al final algún plan. Entonces, ¿cómo lidiáis con ese eólica, solar, biometano, termosolar? ¿Vais con alguna propuesta concreta que tratáis de consensuar internamente? Entonces, reparto de tecnologías y luego realmente, un poco asociado a esto, ¿qué importancia le dais al PNIEC? Y lo pregunto porque el PNIEC, yo creo que hay gente que se lo toma como que va a pasar esto y realmente el PNIEC no va a pasar, ¿no? Es una indicación, pero al final, por las dinámicas de mercado, nos acercaremos más o menos. Entonces, ¿qué importancia le dais? ¿Hasta qué punto consideráis que es necesario luchar, digamos, que aparezcan tantos megatios de esto y tantos del otro? ¿Y cuál es ese reparto? Mira, empiezo por el final, en cuanto a la importancia que le damos al PNIEC. A ver, yo creo que el PNIEC evidentemente tiene mucha importancia en relación a que es la posición de España de cara a cómo cumplir los objetivos europeos, ¿no? Y digamos que este PNIEC es un PNIEC nacional, no es un PNIEC de un gobierno o de un sector o de una parte. Lo primero de todo, y siempre lo hemos reclamado, lo ideal sería que el PNIEC fuera fruto de bueno, no voy a decir, pero en este país lo ideal sería tener un pacto de Estado por energía, pero si no lo tenemos ni en sanidad ni en educación como para pedirlo por energía, ¿no? Eso es lo primero. Y el PNIEC no lo creemos en el sentido que es una herramienta que nos ha demostrado que atrae inversión.
Porque hemos visto como todos estos años ha venido muchísima inversión a España y la justificación de todas las empresas, o de buena parte de ellas, han sido, no, es que España tiene unos objetivos estupendos, es que, mira, se habla de 50.000, de 40.000, de 30.000, etcétera, etcétera. Yo creo que el PNIEC, en cuanto a los objetivos de detalle, no es vinculante. El PNIEC lo que viene a decir que tienes que llegar al 42. Veremos a ver si será al 45. Y nos hace una indicación de que en el sector eléctrico es el 74. Creo que eso que comentaba antes del ejercicio de realismo, que no creo que sea solo en España, sino toda Europa, sería cuestión de aterrizarlo. Y en ese sentido, nosotros en cuanto al desarrollo del PNIEC, ¿qué pedimos? A ver, desarrollo equilibrado con todas las tecnologías. ¿En qué sentido? A ver, nosotros como asociación tenemos 37, casi 40 años ya de historia. Y hemos vivido de todo aquí. Hemos vivido pues desde el desarrollo de la hidráulica, hace muchos años casi nacimos, luego todo el desarrollo eólico que razonablemente se dio muy bien, el desarrollo fotovoltaico al inicio, cuando lo tuvimos controlado, generó industria y generó empleo aquí, sin embargo se nos fue de las manos y cometimos un error. Yo creo que ahí es donde nosotros incidimos en la necesidad de buscar equilibrio en todas las tecnologías y dándole la capacidad y sobre todo valorándole la capacidad de todas ellas en no solo el precio, en hablar del valor. La biomasa, por ejemplo, tiene capacidad de firmeza, tiene capacidad de seguridad de suministro y no se le valora, se valoran las subastas solo a precio. Lo mismo pasa con la eólica o con la solar fotovoltaica. Hacemos subastas solo mirando el precio. Hay que mirar el valor, cuándo nos aporta energía, en qué nudos, en qué momentos, cuál es el perfil de producción, todo eso. Y en materia hidráulica lo mismo. Muchos de nuestros asociados tienen interés en mejorar instalaciones, no solo por aportar potencia, sino por la capacidad de hacerlas reversibles, de apoyar al sistema. Sin embargo, se encuentra que no tenemos un marco regulatorio y sobre todo un marco normativo y en este caso económico que regule todo esto. Y eso es difícil. Ahí tratamos de hacer un ejercicio de equilibrio. Sí, lo veo imposible. Pero bueno, el estudio que hacemos nosotros de prospectiva, el PNIEC se puede parecer mucho. Lo que pasa es que luego, como tú dices, la realidad nos cambia. ¿Lo conseguís aterrizar en números como asociación o al final decís, gobierno, proponemos principios y búscate tú la vida para sacar un número? Proponemos principios porque nos parece arriesgado ponerle un número a nada, porque luego te irrumpe un autoconsumo, por ejemplo, como en el PNIEC no estaba previsto en 2019 y ya tenemos 5.000 megavatios, ¿qué hacemos? En el PNIEC, por ejemplo, aparecen 39.000 megavatios fotovoltaicos. En teoría eso incluye autoconsumo. Ya estamos en 26.000 casi si tenemos en cuenta el autoconsumo. Entonces ya nos hemos comido el PNIEC. Pues no, oye, no, esto no es así. Está bien que el PNIEC nos dé una senda indicativa con las mejores herramientas de hoy. Las mejores herramientas de hoy son estimando el coste tecnológico, estimando la capacidad tecnológica y luego, sobre todo, lo más difícil, entendemos nosotros, será el incentivar la inversión sobre todas las tecnologías de acompañamiento, almacenamiento, vehículo eléctrico y demás. ¿Y en qué modo, José María, tenéis en cuenta el interés de país? Me explico. O sea, porque al final no todas las energías renovables son iguales, obviamente, ¿no? O sea, en el tema eólico, tú lo has mencionado, se hizo razonablemente bien, tenemos una de las empresas líder mundial fabricante, tenemos un montón de universidades, centros de investigación, un montón de patentes a nivel mundial. Sin embargo, en la fotovoltaica empezamos muy bien y no tenemos nada, ¿no? O sea, en la fotovoltaica tenemos un sentido utilitarista de paneles que compramos fundamentalmente en China, pero que no dan valor al país, ninguno, ¿no? ¿Por qué no hemos conseguido, en tu opinión, crear esa cadena de valor que en un momento tuvimos, ¿no? Tal vez porque se generó a base de subvenciones y una vez eliminadas las subvenciones se eliminó la cadena de valor, pero en la eólica fuimos capaces de mantenerla. Bueno, fíjate, yo ahí te daría algún matiz. En la eólica, efectivamente, hicimos un desarrollo ordenado, tuvimos industria, tuvimos desde dos fabricantes nacionales, como Ecotecnia y como Gamesa, y grandes líderes a nivel mundial, pero sin embargo, con el paro que sufrimos en las renovables los hemos perdido. Ya no son españoles, o sea, son empresas que han acabado en Alstom una, otra en Siemens, General Electric al final compró Alstom, en fin, y al final, digamos, como fabricante no es español. Lo bueno que sí que conseguimos mantener toda la industria auxiliar, muchas fábricas, y tenemos una capacidad industrial en eólica de las mejorcitas del mundo, segundo a nivel europeo, cuarto a nivel mundial. Eso tenemos que presumir de lo bien que lo hicimos. Por desgracia, una política energética que condenó a las renovables durante 5 años nos hizo, entre otras cosas, perder los grandes fabricantes como nacionales. Pero bueno, estando en un mundo globalizado. Y en el mundo fotovoltaico yo te diría un matiz. A ver, sí que España tiene capacidad industrial. Y dentro de los 5 primeros fabricantes de inversores del mundo tenemos un español.
quiero hacer publicidad del que sea, pero tenemos un español. De fabricantes de estructuras tenemos 2 o 3 españoles. También dentro de los 10 dar nombres, no pasa pues absolutamente tenemos nada. Power Electronics, tenemos Ingeteam, tenemos Soltec, tenemos grandes fabricantes españoles. Lo que pasa que en módulos no tuvimos en su momento pues Isofotón, tuvimos en su momento pues Atersa, algún otro fabricante, pero yo creo que también deberíamos hacer, ahora se está hablando que Europa tiene que traer fabricación. Yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio de realismo como diciendo, ¿dónde está el valor de cada una de las cosas que tenemos? ¿El valor va a ser fabricar el módulo, sacar nuestro servicio aquí? ¿O depender de un módulo chino o asiático o americano o el que sea es tan grave? Yo creo que sí que tenemos que sacar pecho, y en el ámbito fotovoltaico de verdad que tenemos buena industria. Tenemos buena industria en el acero, tenemos buena industria en todo lo que decía. Y yo creo que es ahí donde deberíamos. Yo creo que no deberíamos centrarnos, o perdonad que lo diga así, obsesionarnos. No, tenemos que tener fabricantes de módulos. Bueno, yo creo que no es lo mismo depender de un combustible que depender de una tecnología. O sea, es decir, no es lo mismo depender de un gas ruso que depender de una tecnología que dependemos de Asia. De Asia hay algo de fabricación. Lo ideal es que se asienten aquí y lo hagamos aquí, pero que lo hagamos en los mismos términos y igual de competitivos. Javier. Sobre regulación, ¿os metéis también en propuestas al gobierno de cómo regular el futuro de las renovables más en la línea de lo que ha propuesto España, ¿no? Con esas, básicamente, abundancia de CFDs y de subastas, lo cual implicaría que entran muchos megavatios, entrarán con seguridad de precios a varios años, pero si vienen muchas renovables, a ver qué pasa con las antiguas, ¿no? Con unos precios potencialmente a la baja, o sois más partidarios de una propuesta más europea que va un poco más en la línea de que el sector decida, con PPAs, que vengan los megavatios que sean, con las tecnologías que decidan los off-takers y los productores. O sea, ¿tenéis algún tipo de posición y algún tipo de propuesta sobre cómo regular esto? Digamos, más dirigido por el gobierno o más dirigido por el mercado, que es un poco la diferencia que yo personalmente haría entre la española o la europea. A ver, de siempre nos ha gustado más el mercado y así la historia del sector renovable nos demuestra que el hecho de haber incitado a que estas tecnologías fueran al mercado ha hecho que reduzcan su precio, pues al final se han desarrollado de forma masiva. Nosotros en particular, con la propuesta que hizo el Gobierno de España, la verdad es que es difícil valorarla porque fueron 7 páginas, y 7 páginas que no dejaba, al menos en mi opinión, había algunas cosas que quedaban muy abiertas y no aterrizaba. La propuesta de la Comisión la hemos valorado, la hemos visto, hemos hecho propuestas al Gobierno de España en esa línea y la Comisión ya nos ha parecido bastante razonable, es decir, cierta libertad para que tanto los mercados como los agentes regulen la forma de entrar renovable. Yo creo que ahí es fundamental, sobre todo, el dejar libertad. ¿Que uno quiere firmar un CFD yendo a una subasta con el gobierno? Pues que vaya. ¿Que uno quiere ir a firmar un PPA, no sé qué? ¿Que otro quiere asumir el riesgo merchant puro y duro? Pues que lo haga. Abrir todas las posibilidades. Y sobre todo lo que sí tendremos que evaluar, y hay que legislar y tener cuidado en esto, es que cualquier política de fomento renovable, bien sea CFD, subastas o lo que sea, no incida sobre otras partes del negocio. Pongo el ejemplo, un CFD que te asegure precio de 30 euros, tal y como está la última subasta renovable, esta que comentabas antes, Ramón. La última subasta renovable podrías haber acudido con un CFD a 45 euros. ¿Qué ocurre? Pues dentro de la letra pequeña decía que cuando el mercado marcaba 0 euros, tú no ibas a tener ese CFD. Con lo cual tienes que poner la bola de cristal a ver en qué momento el mercado marca 0 euros. Pero fíjate lo raro, no voy a decir otra palabra, que el mercado marcaba 0,1 euros, yo sí que voy a recibir 45. Eso tiene distorsiones sobre todo, no sobre solo las renovables, sino sobre todo el sector. Eso hay que vigilarlo y mucho. La propuesta europea nos ha parecido bastante razonable y bastante prometedora en el sentido que creemos que puede dar señales y da señales de seguridad y de libertad a los actores de actuar como quieran. Pues tenemos una presidencia española en la Unión Europea a punto de llegar y van a hacer batalla para, no digamos tumbar la propuesta de Bruselas, sino tratar de llevarla más a su terreno, de querer digamos, ganar más posiciones hacia el lado de la tesis de gobierno y de Estado, que haya más control, que
dejar al mercado eso. ¿Os preocupa un poco? Bueno, veremos a ver. Ahora tenemos este segundo semestre de la presidencia europea. Yo creo que por tiempos va a ser difícil el tener cualquier modificación del mercado en estos 6 meses. Pero bueno, incluso llegando, yo creo que los países ya han mostrado todas sus cartas, ya han mostrado todas sus intenciones, ¿no? Y parece, y a la vista de la propuesta que le ha hecho la Comisión, pues oye, cosas que decía la propuesta de España están ahí incluidas, como la posibilidad de CFDs. Luego la propuesta de España la propuesta de España también habla de los mecanismos de capacidad de cara a desarrollarlos, cosa que también está en la propuesta de la Comisión. Y luego otras cosas que dentro de la propuesta española quedan un poquito más en el aire o que podrían ser interpretativas, como enfocarlo mucho a CFDs o enfocarlo mucho a comprador único de la energía, etcétera, etcétera. Yo creo que en Europa esto no ha aparecido. Veremos a ver cómo queda. Evidentemente nos preocupa porque toda esta modificación va a incidir sobre el negocio de los que estamos ahora y los que van a venir. Pero bueno, yo creo que está bien enfocado y tampoco he oído yo al Gobierno de España poniéndose muy en contra de la propuesta europea, sino parece que subiéndose al carro en cierta medida. José María, quería hablar de un tema que preocupa no solamente a vosotros, sino al Gobierno y a todos los ciudadanos, que es la sequía. La crisis del agua que está viviendo España, no sé cómo os lo estáis tomando vosotros de cara al futuro, cuál es la preocupación. Parece ser que el Gobierno quiere no crear una mesa como la antigua, pero sí quiere generar un plan, digamos, contra esta crisis de la sequía. ¿Cómo lo va a afrontar el sector hidroeléctrico este asunto? Pues estamos preocupados y hemos estado hablando con el Gobierno recientemente sobre estos temas y la verdad es que la situación es preocupante. Bueno, aquí yo diría que también nos falta un poco en España pues algo parecido a lo que decíamos antes del pacto de energía, ¿no? Un pacto global por el agua y ver los usos racionales y sobre todo la compatibilidad de usos. Sí que es verdad que recientemente se aprobaron los planes hidrológicos de las confederaciones hidrográficas, que ya establece unos caudales ecológicos para todos los ríos y en algunas centrales tienen limitada su producción. Y desde el propio sector, oye, lo comprendemos y lo entendemos, ¿no? Lo que hay que valorar es que también cada situación y cada caso. Yo creo que es preocupante, evidentemente, cómo estamos, digo como país, en cuanto a la gestión del agua, y tenemos que intentar aprovechar todo lo que nos da el agua. En particular en el sector eléctrico el agua es fundamental. Llevamos unos años con sequía y llevamos sobre todo estos 2 últimos años y estamos viendo cómo echamos en falta mucho el agua porque en muchas ocasiones nos ayudaría a no depender del gas, porque ahora estamos quemando gas una barbaridad y si tuviéramos agua pues no lo haríamos así. Preocupados por el hecho de, bueno, vamos a ver qué medidas se ponen en marcha. Hemos estado trabajando con el Gobierno en propuestas y en tratar de, evidentemente, el objetivo principal y así lo entendemos nosotros, del agua es, oye, lograr el abastecimiento y buscar la compatibilidad con todo. Y en cuanto a lo que nosotros respecta, bien, sí que es verdad que ha habido restricciones en determinadas cuencas, que en la mayoría de los casos los entendemos, aunque sí que es verdad que hay algunas confederaciones que podrían cambiar a lo mejor su política. Pero eso que se dice o se cuenta de que las empresas de las centrales hidroeléctricas están vaciando los embalses, ¿eso es cierto, es falso? A ver, lo que nosotros representamos no vemos que están vaciando los embalses. Es que hoy en día parece que cualquier noticia en una red social es un mantra y es una verdad suprema, ¿no? Yo creo que el uso que se hace del agua en este país en mayor medida es bastante responsable y la mayoría de las empresas se lo toman bien. Y tenemos controles muy exhaustivos por parte de todos los organismos de cuenca. Las confederaciones hidrográficas nos controlan mucho el uso que hacemos del agua. Voy a hacer ahora una especie de juego. ¿Cuál es de vosotros 3, porque yo no, tiene paneles solares en casa? Es que pasa, hay que tener casa. Bueno, o sea, vale. me explico, ¿no? Yo vivo en un piso. Y yo también. Piso. Y yo un piso y estamos en la comunidad viendo varias ofertas. Pero he de decirte que yo no me he querido involucrar porque basta que los vecinos se enteren que me dedico a esto, que algunos ya lo saben. Me pasa algo parecido. En comunidad no demuestres tu habilidad, que dice el refrán. De momento en mi comunidad había una oferta seleccionada de una empresa socia nuestra. Ahora parece que van a valorar por otra. Gracias a Dios también es socia, pero no me he querido meter. Yo en lo que he podido he empujado y he dicho, oye, vamos a hacerlo. Yo no tengo, pero si tuviera casa tendría, sin duda.
PVPC, autoconsumo y batería. Es que hombre, si todos tuviésemos dinero y viviéramos en chalet, haríamos eso sin ninguna... Y encima con ayuda. Un SMR de... Tendría un de 10 SMR en kilovatios. casa, pero... Fíjate, no me va a hay un dejar. tema ahí que nos preocupa y mucho. Hemos visto cómo cierta desaceleración del autoconsumo, sobre todo en el sector doméstico, en este trimestre. Estamos viendo cómo ahora las familias ya están notando, o estamos notando los efectos de la inflación, de las hipotecas, etcétera, etcétera. Las ayudas están tardando en llegar y vemos cómo el sector doméstico se ha parado. También porque, ¿qué ocurre? El año pasado pues estaban en todos los periódicos y en todas las noticias y en los telediarios diciendo, oye, que si el kilovatio a 200, que sea a 250. Y entonces todo eso ahora hemos intervenido de alguna manera y hemos reducido la factura de electricidad, bien con la suspensión de impuestos, el 7%, hemos reducido el IVA, el impuesto a la electricidad y ya estamos en precios más razonables. Y eso la gente lo nota. Y ahí una de las propuestas que nosotros haríamos y que llevamos defendiendo desde hace tiempo, dejemos de subvencionar el autoconsumo. Demos incentivo fiscal. Y una de estas que se podría poner en marcha es lo que ha hecho Portugal y Alemania, de reducir y eliminar, en un caso y en otro, el IVA a las instalaciones domésticas. Sí, porque una de las consecuencias, digamos, de todo este boom del autoconsumo, que el año pasado fueron 2.500 megas, que ya estamos en 5.000 y pico largos, es que al final, pues lo que habéis comentado de que la demanda ha caído notablemente. Y claro, ¿eso qué hace? Que cuanto más energía solar tienes en el sistema, vas a cada vez más horas cero, o sea, tu propio autoconsumo, los paneles solares que pones en casa fastidia la financiación de las plantas renovables que se ponen en el campo, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿cómo, digamos, se come esto? O sea, ¿cómo se puede dar solución a este problema? Pues actuando sobre la demanda. Eso sería lo principal que deberíamos hacer. Y el problema es que no estamos actuando sobre la demanda. Tenemos que incentivar la demanda en el mediodía, porque si tenemos una capacidad solar como la que tenemos y como la que pretendemos tener, lo que tenemos que hacer, creo, hay muchas otras vías, pero sobre todo incentivar la demanda. Poner el aire. La transformación Es una broma. la transformación de bomba de calor, transformación del vehículo eléctrico y el almacenamiento. Los vehículos habrá que cargarlos al mediodía en lugar de por la noche. Hombre, es lo normal, sería lo suyo. Pero fíjate que en el pasado siempre, o se ha comentado muchas veces, no, la facilidad del vehículo eléctrico es llegar a casa, enchufarlo y te desolvidas. Pero es que como lo hagas por la noche te va a costar más caro que al mediodía. Entonces, ¿qué ocurre? El que pueda lo cargará en la empresa. Entonces, primero supongo que a lo mejor lo paga la empresa o quien no. Pero bueno, sobre todo es eso, incentivar los consumos a esa hora. Última pregunta, súper breve, ¿sí o no? ¿Van a salir concursos de acceso a la red? Lo bueno es que no me has preguntado cuándo. Pues te lo pregunto yo. ¿Para este año? Pues eso yo no me puedo poner en la cabeza de la secretaria de Estado ni de la vicepresidenta. Pero, hombre, yo creo que sí deberían salir. ¿Por qué? A ver, era un poco la pregunta que hacías antes, cómo equilibramos dentro de la asociación las diferentes tecnologías. Aquí también hay que equilibrar entre las empresas que actualmente tienen derechos de acceso y que están pendientes de desarrollar eso, veremos a ver si con prórroga o no, como los nuevos entrantes. No recordemos que llevamos muchos años con la capacidad limitada. Desde desde el Real Decreto Ley, ya no recuerdo, el 2320, o el 6/2022. Bueno, ¿qué ocurre? Que todo lo que hagamos hoy, imagínate, no se da prórroga ni nada, todos los proyectos renovables que hoy están en cartera y tienen derecho a acceso, tienen como fecha límite el 28. El 28. El PNIEC abarca el 2030, con lo cual nos quedamos sin visibilidad. Pero lo peor de todo esto es que no sé por qué nos obsesionamos de hablar de 2030, es que hay vida más allá del 2030. Necesitamos los concursos de acceso para más allá del 2030, o incluso el 28. Está claro que el almacenamiento es, digamos, la novia. Las baterías son las novias de las renovables para los próximos años. Pero, ¿y el hidrógeno? ¿Es el nuevo amigo de las renovables? Pues veremos a ver, el hidrógeno renovable, nos gusta llamarlo nosotros, porque ahora como hay hidrógeno de todos los colores, oye, Pues eso son las modas. Eso son las modas, pero bueno, dentro del hidrógeno, el hidrógeno, ves muchos estudios en el que ves primero la capacidad del hidrógeno, evidentemente, para descarbonizar. Lo que habrá que ver es luego efectos prácticos, cómo la industria digiere todo esto y cómo lleva a cabo esa transformación. Y sobre todo el incentivo que pueda tener una industria en cambiar actualmente un consumo de gas por un consumo de hidrógeno, en el cual el precio ahora no puede luchar. Entonces, algún incentivo fiscal
o penalización fiscal, entendemos nosotros, habría que darle al consumo del combustible fósil si quieres desarrollar ese hidrógeno renovable. Hombre, el hidrógeno parece que, y yo creo que mucha gente coincidimos así, que es un vector energético que nos puede ayudar mucho en la descarbonización. Lo que tenemos que hacer es aprovechar la capacidad de España para eso. Por ejemplo, a nosotros nos genera dudas el hecho de establecer un corredor del hidrógeno o una interconexión del hidrógeno, cuando lo ideal sería que cualquier industria que consuma hidrógeno se asentara en España y que el hidrógeno lo produzcamos en España y la acerera o lo que sea se asiente en España. No mandarle hidrógeno a Alemania para que la industria se quede en Alemania. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Se nos ha acabado el tiempo, pero no me quiero ir sin hacer una pequeña porra. A ver, vamos a imaginarnos el PNIEC. ¿Qué creéis que va a poner el gobierno? ¿Fotovoltaica, eólica? Para no volvernos locos con más tecnologías. Javier, ¿qué crees que va a poner? Una cifra Sí. de 70 para arriba. ¿Y de eólica? Y de eólica de 50 para arriba, entre 50 y 60. O sea, estamos hablando de 120, 130 gigas. El PNIE pondrá lo que quiera porque hacer Excel sale gratis. Luego veremos lo que ponen de verdad las industrias. Esa es otra pregunta, ¿eh? Eso es otra historia. Pero es que no te mojas. No. ¿Y con la nuclear? No, porque voy a decir lo mismo que él. Es que con la nuclear yo creo que el PNIEC va a poner lo mismo que el PNIEC anterior, pero la vida de las nucleares se va a extender. José María, entiendo que no te mojes. Yo me voy a mojar. Yo creo que va a poner 80 gigas de fotovoltaica. Fijaros lo que dicen. Y luego no lo vamos a cumplir ni de coña, pero... ¿Ves? ¿Ves cómo al final has dicho lo mismo que yo? Ya, pero lo van a poner porque se ven obligados a hacerlo. José María González Noya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en ON, el videopodcast del periódico La Energía, que espero que nos veamos pronto. Gracias a ti, Ramón, y gracias a estos contertulios tan estupendos. Pues se nos acaba el tiempo. Ya, como sabéis, les dejamos, como siempre, con el chispazo de Mafo. El chispazo de Mafo, con Manuel Fernández Ordóñez. Extraños tiempos que vivimos en los que la realidad parece no importar. La realidad ya no es, se construye en base a relatos que explotan nuestro sesgo de confirmación al decirnos aquello que queremos escuchar. Esto, unido a que los ciudadanos llevamos mucho tiempo haciendo dejación de funciones y dejándonos llevar por los cantos de sirena del populismo, dibuja un panorama muy poco halagüeño para el futuro que encaramos. Todo esto, por supuesto, se intensifica en tiempos de campaña electoral, donde la demagogia, los relatos o directamente las mentiras toman protagonismo en los medios de comunicación y en el estercolero de las redes sociales. Esta vez le ha tocado el turno a la política hídrica en España, utilizando la supuesta sequía como coartada. Hemos asistido atónitos a discursos que nos pretendían convencer de que el gobierno estaba derribando presas necesarias para el consumo de agua en plena ola de sequía, o que Iberdrola estaba vaciando los embalses para lucrarse con la energía hidráulica mientras dejaban a la gente sin agua. Es absolutamente falso, tanto una cosa como la otra. O los ciudadanos tomamos las riendas del raciocinio de nuevo, o seguiremos soportando la mediocridad de nuestra clase política de manera perenne. Ahora sí, nos vemos dentro de 15 días en el próximo episodio de ON, el videopodcast del periódico de La Energía. Hasta luego. Has escuchado ON, el videopodcast del periódico de La Energía, con Ramón Roca.